tenemos la presencia del licenciado Ernesto Guapaya Espejo. Él es nutricionista clínico especializado en geriatría, en salud y en el Ministerio de Salud. Bueno, tiene varias asesorías en lo que es de realización de artículos científicos y tesis, docente universitario de diferentes universidades del Perú. Asimismo, es gerente general de Nutritional Science, consultor a nivel de gobiernos locales como a nivel nacional. Bien, licenciado Ernesto Guapaya, entonces le damos la posta para que dé inicio a su presentación sobre alimentación saludable e hidratación como estrategia de prevención renal. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes esta amena tarde, esta amena tarde académica. Sí, justamente la idea de la presentación es darle una mirada un poquito a estos aspectos más preventivos, ¿no? Recordemos que nuestra carrera como eje fundamental en un inicio es el tema netamente preventivo, lógicamente con todas las otras variables que corresponden pues a nuestro quehacer en todo el enfoque nutricional, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación. Ok, ¿listo? ¿Pueden visualizar la presentación? ¿Sí? ¿Lista? Sí, perfecto, perfecto, Ernesto. Ok, bien. Cuando hablamos un poquito del enfoque netamente preventivo, recordemos que antes, lógicamente, del inicio de la patología o la enfermedad, lamentablemente en nuestro país hay mucho por hacer, ¿no? Mucho por realizar, no solamente en el aspecto nutricional, sino básicamente en este nuevo reenfoque de los estilos de vida, ¿no? Recordemos que si bien es cierto que ya sabemos algunos indicadores que nosotros tenemos en relación a nuestra población, el tema de los malos hábitos alimentarios, los adecuados hábitos alimentarios, hay muchos aspectos que sí conocemos, o que sí lamentablemente hay que tratar de darle una vuelta y un quehacer más, por lo menos, más enfocado a este esquema preventivo, ¿no? Solamente algunas estadísticas que voy a mencionar necesariamente. Lamentablemente, cuando tenemos un paciente o una persona con algún problema renal, nosotros siempre tenemos esta dificultad, ¿no? Recordemos que generalmente ya una persona en estado terminal o en este proceso de estado terminal tiene una gran pérdida de masa muscular, ¿no? Hay el tema de la sarcopenia, el tema de la caquexia, que va a incidir muy lamentablemente en el tema de la fragilidad, la morbilidad y la mortalidad del paciente, ¿no? Entonces, siempre esta asociación entre el tema de el aspecto, lógicamente, de la enfermedad renal con el estado nutricional que está muy venido menos en este paciente, ¿no? Ahora, eso aunado pues a los altos costos de atención médica, de repente a la mala calidad de vida o algunos problemas más que van a implicar netamente un problema de salud pública a nivel general. Entonces, bajo esa mirada, ¿no? Bajo esa mirada, la idea es que nosotros debemos tratar de lograr que haya una estrategia más global, más integral, más panorámica de esta enfermedad crónica, ¿no? Entonces, hay que sensibilizar mucho más, de repente, a las cabezas, o por lo menos a las autoridades, en relación a este gran problema que nos está quejando, ¿no? En la actualidad, si hablamos en este momento, tenemos 850 millones de personas en el mundo, ¿no? Realmente es una cifra bastante preocupante, ¿no? Estamos hablando de diferentes tipos de trastornos renales. Si lo catalogamos sobre todo en adultos y sobre todo en adultos mayores, 1 de cada 10 adultos ya tiene esta enfermedad y ya lo tiene en una fase que lamentablemente ya es, ya digamos que ya hay una progresión muy tardía de esta patología, entonces hay que considerar básicamente estos datos. Una estadística interesante, por lo menos que se está viendo en la actualidad, es que hacia el 2040, estamos hablando, si bien es cierto que faltan 19 años, ¿no? Prácticamente, la enfermedad renal crónica se va a proyectar a ser la quinta causa más común de años de vida perdidos. Entonces, siempre hay que tratar de darle esa mirada, ¿no? No solamente al esquema preventivo, sino básicamente al tema de calidad de vida, que siempre debe ser muy importante, sobre todo en el caso de nuestros pacientes
o en estas personas que tienen esta enfermedad. Ahora, la enfermedad renal crónica, por supuesto, si no hay un control, si no hay de repente un seguimiento muy pormenorizado de esta patología, va a haber una serie de complicaciones, ¿ok? Que son no solamente involucra el tema renal, sino otras complicaciones, como por ejemplo las complicaciones cardiovasculares, ¿no? Entendemos que esta enfermedad renal va a progresar, ¿no? Y lamentablemente el paciente va a tener que ser sometido a diálisis o el famoso trasplante, ¿no? De riñón, que de repente, por lo menos no todos los pacientes tienen ese acceso, esa accesibilidad de la manera que uno de repente desearía, ¿ok? Entonces, este diapositiva sí es importante e interesante analizar porque sí nos da una mirada de lo que realmente debemos tratar de acotar en relación al tema de la enfermedad renal. Y justamente el tema de los factores de riesgo. Lamentablemente, el 50% de los pacientes con diabetes, ¿no? El gran factor de riesgo del tema renal lamentablemente es el tema de la diabetes, ¿no? Dependiendo de sus grados y sus aspectos en relación a esta patología, el 50% de las personas con diabetes sí progresan a un tema de enfermedad renal, ¿no? Otro aspecto importante es el tema de la hipertensión, otro gran factor de riesgo que tiene que ver con el tema renal y está dado básicamente es el peso de un 25% en estos pacientes. Otro aspecto importante es la obesidad, ¿ok? La obesidad que está incrementándose alarmantemente en Latinoamérica y en otros contextos, más allá de los países desarrollados, y la edad, ¿no? Bueno, si bien es cierto que la edad va a ser categorizada como una progresión de esta enfermedad, pero sí yo desearía subrayar los dos primeros. Y estamos hablando de enfermedades crónicas que se están incrementando alarmantemente, por lo menos en la población. Entonces, si aunamos esta carga de estas dos enfermedades, que es diabetes, hipertensión, como factores de riesgo que van a progresar una enfermedad renal, entonces aquí sí tenemos que tratar de, como nutricionistas o como personal de salud, tratar de realizar todos los esfuerzos para prevenir estos dos aspectos, ¿no? Como son la diabetes y la hipertensión. Entonces, la idea es que debemos tratar de darle una nueva mirada, pues, lógicamente, a estas dos patologías. Ahora, no son los únicos dos factores de riesgo, por supuesto, de la enfermedad renal. Otro aspecto importante es el tema de la adecuada ingesta de agua, ¿no? Sabemos nosotros que en el adulto mayor la ingesta de agua está muy venida menos por una serie de factores hormonales, la famosa angiotensina, que está muy manejada a nivel renal, algunos problemas básicamente que presenta el adulto mayor, en la cual existe esa falta de sensación de sed en el adulto mayor, pero que por otro lado la población tiene inadecuados hábitos en el tema del consumo de agua, ¿no? Y estamos hablando del consumo de agua propiamente dicha, ¿no? Estamos hablando de otras bebidas que de repente por ahí la población puede ingerir de una manera no adecuada. Otro aspecto es la ingesta, lógicamente en menor cuantía, la ingesta incrementada de las proteínas, ¿no? En muchos, por lo menos en el contexto peruano, siempre hay una ingesta cuando se realiza básicamente la adecuación energética, la adecuación proteica, siempre hay una ingesta relativamente mayor de los requerimientos nutricionales en el tema de proteínas, ¿no? Habría que evaluar, lógicamente, el tipo de proteína, pero por lo menos se ha visto mucho una ingesta mucho más allá de los requerimientos nutricionales, ¿no? Y hay otros factores de riesgo que tienen que ver con riesgo cardiovascular, otras enfermedades, lógicamente, que implica enfermedades hepáticas, enfermedades endocrínicas, una serie de patologías, pero sí subrayando, lógicamente, lo primero mencionado en relación al tema de la diabetes y la hipertensión. Ahora, otro aspecto que sí conocemos muy bien nosotros es por lo menos el tema de los estilos de vida, ¿no? Nosotros estamos, por lo menos en el contexto latinoamericano, hay una tendencia netamente sedentaria, ¿no? Que aunado al tema del sedentarismo,
tenemos algunos hábitos que implican de repente cierto porcentaje del tabaquismo, el tema de los hábitos alimentarios, lógicamente poco saludables, que siempre tratamos de, siempre por nosotros nutricionistas siempre indagamos en este tema de estos hábitos alimentarios que no son adecuados, ¿no? Y bueno, la progresión de enfermedades crónicas en general, que va mucho más allá, pues lógicamente de todos estos aspectos de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, que van a sumar básicamente a esta progresión, a esta enfermedad, por lo menos esta enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces debemos tratar de siempre ser muy cautos, ¿no? En relación al tema de estos efectos que tienen por lo menos los estilos de vida, y es por ello que nosotros como nutricionistas debemos tratar de indagar en tema no solamente de los hábitos alimentarios, sino todos los aspectos que van a progresar a un mejor cuidado, básicamente, o autocuidado en la salud de la población. Ahora, hace aproximadamente 30 años en el país, viendo algún contexto un poquito más local, cuando se analizaba el tema de la enfermedad renal crónica por una serie de su registro, por una serie de no tener estadísticas actualizadas, de repente hace 30 años encontramos que si alguien se preguntaba cuál era la etiología, o por lo menos la causa de la enfermedad renal, no había una claridad en el tema. ¿Ok? Sí, por ahí lógicamente había el tema de la glomerulonefritis en relación al tema de esta progresión a la enfermedad renal. Conforme fueron pasando los años y se fue mejorando básicamente este esquema estadístico, podemos ver ahora que las dos principales etiologías que tienen que ver con la enfermedad renal, en primer lugar, es el tema de la diabetes, ¿no? Representada por la nefropatía diabética, ¿no? Recordemos que, lógicamente, los riñones tienen una serie de vasos sanguíneos, ahí estamos hablando de los famosos glomérulos, que básicamente filtran todos los desechos de la sangre, y en el caso de la diabetes, lógicamente, esto genera un daño, ¿no? O esta nefropatía diabética genera un daño, lo cual va a ocasionar una disminución de la función renal y, lógicamente, va a progresar una insuficiencia renal. Estamos hablando prácticamente del 44%, ¿no? Tranquilamente, prácticamente casi la mitad del tema de la etiología de la enfermedad renal crónica tiene que ver con esta nefropatía diabética. El otro aspecto es la glomerulonefritis crónica, prácticamente casi una cuarta parte del peso que se le da a esta etiología de la enfermedad renal crónica. Y cuando hablamos de este aspecto, recordemos que el exceso básicamente de líquidos, el exceso de los electrolitos, los desechos dados por el torrente sanguíneo, básicamente tienen que pasar básicamente a través de estos glomérulos hacia la orina. Entonces, todo esto va a ocasionar a la larga, pues lógicamente este efecto en relación a la enfermedad renal crónica, ¿no? Lógicamente hay otros aspectos ahí que tenemos que analizar, pero considerando estos dos primeros, estamos explicando gran parte de la etiología de la enfermedad crónica, por lo menos en nuestro país. Ahora, en términos generales, ¿no? Un gran problema que se está viendo aquí, por lo menos a nivel del contexto regional, es que hay un alto costo para el manejo de la enfermedad renal diabética y que supera obviamente todos los recursos disponibles con la cual contamos, ¿no? Y eso hace que tenemos que dar una mirada más aproximada al tema de la prevención, porque lógicamente eso implica grandes costos, el ahorro de grandes costos en relación al tema de este manejo de enfermedad renal. Entonces, la idea es que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a reducir la carga de la diabetes y, por supuesto, la enfermedad renal en poblaciones desfavorecidas, ¿no? Y ahí está siempre el tema de la detección e intervención precoz, ¿no? En aquellos que ya tienen la enfermedad. La idea es que siempre sensibilicemos a la población, siempre haya campañas muy dirigidas a este aspecto, que sí las hay, por supuesto, pero que deben ser mucho más masivas en relación al tema de este esquema de esta detección precoz en varias patologías o enfermedades crónicas. Recordemos, bueno, lamentablemente ahorita por la coyuntura, nuestro esfuerzo y nuestra mirada ha estado en esta pandemia, ¿no? Pero debemos tratar de redirigir todos los aspectos para poder tener esta detección e intervención precoz en estas enfermedades. Lo otro que sí es importante es el tema de tener
un mejor manejo en el tema de la prevención de la obesidad y sobrepeso, ¿no? Hay una multiplicidad de estudios e investigaciones que determinan que la obesidad por sí hace que se incremente la tasa del TGFG, ¿no? Y el FCR, el flujo sanguíneo renal, ¿no? Lo cual va a llegar a una hipertrofia renal. Entonces, conforme nosotros tengamos una persona que está consecuentemente con el tema del sobrepeso, la obesidad, aunado a una dislipidemia, va a generar a la larga todos estos efectos en la disminución de la filtración del glomerular, ¿no? Entonces, la idea, lógicamente, por supuesto, es tratar de manejar estos porcentajes de sobrepeso y obesidad que sí sabemos muy bien que nosotros que, por lo menos la última estadística que manejamos es que el 70% de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad. Y eso a la larga no solamente va a generar una disminución de la calidad de vida, sino lamentablemente un deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Y por ende la enfermedad renal crónica. Entonces, ahí sí tenemos que tratar de redoblar esfuerzos en el tema de un mejor y mayor manejo en el tema de la prevención de la obesidad y sobrepeso, por lo menos a nivel global. Ahora, cuando analizamos un poquito, ¿no? El tema de la progresión de la enfermedad, la idea es por lo menos tener un diagnóstico básico, ¿no? Entonces, es por ello que debe haber, lógicamente, el tema de diagnóstico básicos y tratamiento temprano, ¿no? Y eso implica algunas modificaciones en los estilos de vida y, por supuesto, las intervenciones nutricionales, ¿no? Por lo menos en nuestro contexto, la idea es que haya una mayor cantidad de intervenciones nutricionales. Recordemos que todavía somos relativamente pocos nutricionistas, por lo menos en nuestro país, y debemos por lo menos tratar de ir mejorando los indicadores en relación al tema de intervenciones nutricionales en el contexto global. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos hacer en términos generales en relación al tema de esta prevención de la enfermedad renal, ¿no? Entonces, hay una serie de consensos y una serie de aspectos que atacan en tres grandes aspectos, ¿no? En primer lugar, la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, entendiendo en este aspecto los esquemas de salud, ¿no? Cuando hablamos de la prevención primaria es intervenir, por supuesto, antes que se produzcan los efectos de salud, en un esfuerzo para prevenir la aparición de enfermedades o lesiones antes de, ¿ok? Cuando hablamos de la prevención secundaria, es sugerir algunas medidas preventivas que conduzcan a un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido de la enfermedad para prevenir problemas más graves, ¿no? Consecuentes, lógicamente, de esta enfermedad renal. Y ya en un tercer momento, la prevención terciaria, en la cual, pues, lógicamente ya está la enfermedad, pero la idea, lógicamente, está en relación de controlar la progresión de la enfermedad y controlar también la aparición de complicaciones que a menudo, mediante algunas medidas específicas que incluyen no solamente el tema nutricional, no solamente el tema de la rehabilitación, no solamente el tema de la farmacoterapia, sino básicamente el tema del manejo de las complicaciones. Entonces, bajo este contexto de estos tres tipos de prevención, ¿qué implica la prevención primaria, ¿no? La primera es ver, lógicamente, si hay un adecuado TFG, ¿no? Y ver, pues, lógicamente, algunos indicadores como por ahí el tema de la creatinina, el tema, lógicamente, de la albúmina, el tema de proteínas, a nivel de un simple examen de orina, ¿no? Es algo que debemos tratar siempre de aunar, lógicamente, en todas nuestras evaluaciones, en todo nuestro diagnóstico, un examen de orina que es rutinario, ¿no? Muy rutinario, por lo menos en el tema de realizar un diagnóstico clínico. Ahora, ¿cuáles serían las principales estrategias de prevención? ¿No? La primera, por supuesto, es la modificación de los estilos de vida. ¿Ok? ¿Y qué implica esta modificación de los estilos de vida? Uno de los aspectos es la prevención de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. ¿Ok? Evitar agentes nefrotóxicos ambientales. Bueno, en términos, si bien es cierto que si hablamos de agentes nefrotóxicos, estamos hablando en sí de metales pesados
que hay ciertos lugares, por lo menos en nuestro contexto, zonas mineras o otros agentes contaminantes que pueden llegar, lógicamente, al torrente sanguíneo y generar problemas, ¿no? Estamos hablando de metales pesados en sí. Intervenciones en nivel del embarazo, recordemos que debemos tratar de evitar la eclampsia a nivel de la gestación. Intervenciones en los determinantes genéticos hereditarios, ¿no? Tamizaje en la obstrucción de las vías urinarias e intervenciones primarias para, lógicamente, prevenizarlos. El tema de la automedicación, que es un tema mucho más macro, mucho más global de lo que de repente podemos pensar, y la intervención de los determinantes sociales de la enfermedad renal, ¿no? Por ahí habíamos mencionado un poco sobre el tema de la edad, también influye un poquito el tema de la pobreza, los hábitos alimentarios. Hay una serie de determinantes sociales que van a mermar un poquito el tema del autocuidado en salud. Por supuesto, también hay otros aspectos como la raza, el tema de la cobertura en salud, que está, en cierto modo, recordemos que tenemos un sistema de salud muy fragmentado y hace que esa cobertura no sea por lo menos la idónea en relación al tema de la atención hacia los pacientes. Ahora, ¿cuál sería, de repente, si vemos las evidencias en relación a las estrategias que yo puedo aplicar, ¿no? Para la prevención primaria de la enfermedad? Una de ellas, y es interesante que es un nivel de evidencia de primer grado, está el tema del hábito de fumar, ¿no? Si nosotros por lo menos tenemos una incidencia en esta disminución del hábito de fumar, va lógicamente a reducir un riesgo de desarrollar la enfermedad renal. Otra de los aspectos que se ha visto muy evidenciado en esta disminución de la enfermedad, por lo menos la enfermedad renal, es el tema, y es una evidencia de grado 2, es el tema del peso, ¿no? Si yo, por lo menos en el paciente o en la persona que debo tratar, por lo menos de prevenir este tema de la enfermedad renal, importantísimo es el tema del peso. ¿Okay? Entonces, la idea es que nosotros como nutricionistas manejemos todo un esquema para poder tratar de tener el peso más idóneo, más acorde a estos pacientes, ¿no? La evidencia menciona que reduce el riesgo de desarrollar la enfermedad crónica, ¿no? Otras evidencias, vuelve el tema del control de peso, la reducción del consumo de sal y de sodio, por supuesto, la ingesta excesiva, por supuesto, de proteínas, el control y el consumo en el consumo de alcohol, la ingesta de líquidos, siempre y cuando esté dentro del rango adecuado, y el tema de la actividad física, ¿no? Entonces, son estilos de vida que son netamente modificables, pero que van a tener por lo menos un peso bastante importante en el tema de la prevención primaria, ¿no? Si nosotros manejamos por lo menos dos o tres de estos aspectos, estamos manejando muy bien el tema de la prevención primaria, sobre todo en la enfermedad renal. Y muchos aspectos lo son netamente nutricionales, ¿no? El tema del peso, el consumo de ingesta de sodio, el tema de ingesta de líquido de manera acorde, de manera adecuada. Entonces hay muchos aspectos que sí debemos tratar siempre de incidir en la atención de nuestro paciente en términos generales. Ahora, otro elemento que tiene que ver con nivel de evidencia o aspectos que tienen que ver con la prevención de esta enfermedad renal es el tema de la presión arterial, ¿no? Definitivamente la presión arterial induce y tiene que ver bastante con el tema de la reducción del riesgo de desarrollar RC, el tema de un nivel adecuado de la hemoglobina glicosilada, ¿ok? Que también reduce el riesgo de desarrollar el tema de la enfermedad renal. Si hablamos a nivel de la gestación, el tema de la prevención de la hipertensión gestacional, y debemos tratar de repente sugerir algunas suplementaciones, que no solamente es el tema del calcio y folatos, que es algo por lo menos algo rutinario, por lo menos en las mujeres gestantes, sino también si hay algunos factores de riesgo, estamos hablando de suplementación con arginina, bueno, el tema lógicamente del reposo, la reducción del estrés, hay una serie de aspectos que yo sí puedo manejar en el tema de esta prevención de la hipertensión gestacional. Ahora, estos factores, ¿no? Estos aspectos que involucran la prevención a nivel primario, a nivel secundario, a nivel terciario, por supuesto, va
ir en relación al tema en el tema de la prevención primaria, el tema de un manejo el manejo del sobrepeso y la obesidad, las mejoras en el control de los niveles de glicemia, el tratar de evitar las comidas o la ingesta excesiva a través de la dieta de alimentos ricos en sodio, ¿ok? Y tener, bueno, lógicamente, buenos estilos de vida. Entonces, estos aspectos son medulares en relación al tema de lo que yo debería tener muy, muy en cuenta en el aspecto de la prevención primaria, ¿no? Si hablamos de la prevención secundaria, estamos hablando de otros indicadores, ¿ok? Que no solamente implica el tema de proteínas o de repente por ahí se habla por lo menos de una dieta basada en plantas. Lógicamente no voy a ahondar en ello, pero la idea es evitar un poquito el tema de ingesta de proteínas por el tema de un excesivo contenido de grasa saturada y otros aspectos que sí tenemos siempre a remarcar. ¿No? Ya cuando tenemos la prevención terciaria ya estamos hablando de indicadores más clínicos, ¿no? El tema de uremia, el manejo de ingesta de líquidos, la farmacoterapia, ¿no? Entonces, todos estos aspectos tienen que ver con no solamente una hiperfiltración renal, no solamente el tema de la disminución de la tasa de filtración glomerular, sino que van a aunar básicamente en los indicadores que yo debo de tener en cuenta para manejar cada uno de estos aspectos o estos tres tipos de prevención, ¿no? En relación a evitar la enfermedad renal. Entonces, en otras palabras, lo que debemos tratar de siempre indagar es difundir la cultura preventiva en cuanto a las enfermedades renales y debemos tratar de propiciar estrategias que orienten sobre buenos hábitos alimentarios en primer lugar. Lo otro es ver algunos antecedentes familiares que ya conocemos muy bien nosotros y la práctica de estilos de vida saludable mediante no solamente el tema de actividad física adecuada y acorde, sino ingesta adecuada de agua propiamente dicha, ¿no? Entonces, con esta cultura netamente preventiva, yo por lo menos voy a tratar de darle un vuelco al tema de esta prevención de la enfermedad renal. ¿Qué recomendaciones o qué consejos prácticos debo manejar con la población? No solamente es el tema de la alimentación saludable, no solamente es el tema de la hidratación adecuada, también el tema de la actividad física, ¿no? Hay, si bien es cierto que las investigaciones en relación al tema de actividad física no es concluyente, pero sí por lo menos hay estudios, varios estudios que indican que una actividad física adecuada va a mermar un poquito el tema del desarrollo de la enfermedad renal. Controlar los valores de glicemia y la presión arterial, por supuesto, mantener un peso adecuado y evitar hábitos muy nocivos, ¿no? Como por ejemplo el tema de el fumar y también el tema de la automedicación, que de repente hay un porcentaje, por ahí hay una estadística que por lo menos el 50-60% de la población peruana se automedica, ¿no? Y se automedica con creces, ¿no? Y eso va a indagar no solamente en temas hepáticos, sino básicamente en temas renales que van a progresar a mayores problemas. ¿Qué hacer si ya la persona tiene algunos problemas como la diabetes, la hipertensión? Bueno, por supuesto, ahí la idea es que los controles sean más periódicos, controlar los valores de la presión arterial, controlar los niveles de glicemia y incentivar, lógicamente, el tema de la adherencia al tratamiento que va a ir en relación a que el paciente debe cumplir con el tratamiento propiamente dicho, ¿no? Bueno, en ciertos lugares, en ciertos países de Latinoamérica tenemos los famosos octágonos, por lo menos en nuestros países ya, esto ya tenemos un poquito más de un año en relación a estos octágonos. Si bien es cierto que la población tiene muy claro que es alto en grasa, alto en azúcar, pero todavía veo cierta renuencia en relación a tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Falta mucho más el tema educativo dirigido hacia la población que tiene que ver básicamente con evitar estos productos y recordemos que tiene que ver con el tema de la alta ingesta de sodio que puede ocasionar grandes riesgos, ¿no? Eh, las recomendaciones en relación a ello, por supuesto, no solamente es disminuir el consumo de azúcar, sino moderar el consumo de sal, ¿no? Si bien es cierto que todas las recomendaciones apuntan que el consumo de sal no debe ser mayor de 5 gramos, en el consumo de sodio, que básicamente es ese tipo de elemento que es más grave inclusive,
no debe pasar de los 2 gramos, ¿no? Entonces aquí la pregunta que siempre nosotros nos debemos realizar, ¿cómo estamos en el consumo de sodio, ¿no? Si bien es cierto que nosotros por ahí recomendamos evitar los sazonadores químicos, evitar los productos enlatados, por lo menos a la población, pero sí debemos tratar de ser mucho más claros, ¿no? En relación a estas exorbitantes cantidades, ¿no? De sodio que pueden contener estos alimentos, ¿no? Por lo menos una simple, solamente para muestra un botón, ¿no? Una simple tajada de pizza contiene 500 miligramos de sodio, ¿no? La cuarta parte de lo máximo permisible. Una sopa instantánea ni hablar, ¿no? Contiene 1500 miligramos de sodio, prácticamente con una sopa instantánea y con una simple tajada de pizza yo ya estoy excediendo básicamente las recomendaciones básicas, ni hablar de los otros productos. Nosotros conocemos una gran gama de productos que es, sobre todo los productos ultra industrializados o los productos procesados, que van a generar una gran ingesta de sodio, ¿no? En estas personas, ¿no? Entonces hay una serie de cifras, de valores que indican que en general, pues lógicamente nuestra población sobrepasa, por lo menos el último estudio que se tiene es que por lo menos en nuestro país, si bien es cierto que la recomendación dice que debemos consumir como máximo 5 gramos de sal al día, como máximo gramos de sal, no de sodio estoy hablando, hay algunos estudios que apuntan que nosotros, por lo menos los peruanos, consumimos por lo menos de 9 a 12 gramos de sal al día. Esto es prácticamente el doble de lo máximo permisible, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos en términos promedios el doble de lo máximo permisible, entonces estamos hablando de que a la larga va a tener mucho que ver con esta progresión hacia la enfermedad renal, ¿no? Entonces, hay que tratar de ver este acápite que tiene que ver con el tema de el sodio, ¿no? O la sal, si queremos denominarlo de otra manera. ¿Ok? Entonces, ahí sí es importante, lógicamente, estas recomendaciones en relación a ello, ¿no? El consumo de proteínas, si bien es cierto que nosotros como nutricionistas debemos propiciar una alimentación balanceada, una alimentación diversa, en la cual haya el consumo de diferentes grupos alimentarios. Recordemos que debemos tratar de progresar a el consumo de alimentos más integrales, alimentos más sanos, alimentos con una menor porcentaje de grasa saturada, ¿no? Entonces aquí la pregunta, ¿es necesario el consumo de suplementos nutricionales proteicos? Si hablamos de la población en general, no necesariamente, ¿no? Pero si hablamos de repente ya de una enfermedad, por lo menos que ya tiene una cierta progresión, ahí sí tendríamos que analizar cada caso, por supuesto, pero en términos generales, el consumo de proteínas, por lo menos en la población, puede, inclusive hasta es un poco más de lo que establecen los requerimientos nutricionales. Otro aspecto es el tema de los cereales integrales, las legumbres, los tubérculos como principal fuente de energía. Si bien es cierto que por un tema de hábitos se exageramos en el tema del consumo de estos hidratos de carbono, pero por supuesto son importantes de mencionar en relación a que estos sean integrales o por lo menos ofrezcan una mejor performance desde el punto de vista nutricional en relación a estos productos que definitivamente deben estar de una manera más continua, ¿no? Lógicamente en la mesa familiar. El tema de ácidos grasos esenciales, ¿no? Para ello lo encontramos en una serie de oleaginosas, no solamente el tema de frutos secos, que van a contener lógicamente el tema de estos ácidos grasos esenciales que son fundamentales, ¿no? Por lo menos en la población. También hay una estadística actual que menciona muy claramente que solo el 10% de la población peruana consume las 5 porciones de frutas y verduras, ¿no? O sea, de cada peruano, solamente 1 de cada 10 peruanos consume lo mínimo permisible o lo mínimo asequible en relación al tema de consumo de frutas, ¿no? Entonces ahí se establece una serie de recomendaciones que son conocidas por todos nosotros, pero ojo, si ya tenemos una enfermedad renal, lógicamente hay que tener muchas consideraciones en el tema de las preparaciones de frutas y verduras, por supuesto. Bueno, este es el esquema muy conocido por todos nosotros, el esquema MyPlay, que por lo menos es la nueva iconografía mundial, ¿no? En relación al tema
el tema de alimentación y nutrición es muy ampliamente conocida por todos nosotros en relación a cómo se debería consumir de manera ideal o de manera idónea el tema del consumo alimentario. El otro aspecto es el tema de la hidratación. Si bien es cierto que ahí estamos hablando de varios aspectos, pero siempre esta recomendación genérica, ¿no? De 6 a 8 vasos de agua al día, ¿no? Que puede variar dependiendo de la actividad física, si vive en una zona muy cálida. Y la idea, por lo menos, es establecerse horarios y recordatorios del consumo de agua, ¿no? Lo ideal sería que siempre esté fuera de las comidas. Estamos hablando de el consumo de agua de repente a media mañana, a media tarde, como una fuente por lo menos idónea en relación a poder llegar a este contenido mínimo de 6 a 8 vasos de agua al día, ¿no? Por ahí de repente siempre, sí, bueno, por lo menos gran parte de la población siempre se encuentra en un centro laboral. Entonces la idea es que por lo menos los trabajadores o la población económicamente activa tenga acceso a una hidratación del mismo centro laboral, ¿no? Por ello, de repente debe haber muchas iniciativas en el tema de incentivar un poquito el tema de el consumo de agua dentro del mismo centro laboral, ¿no? Entonces, por ahí instalar fuentes, máquinas expendedoras de bebidas, por supuesto, bebidas sanas y saludables, ¿ok? Y bueno, si está realizando trabajo de casa, por supuesto, es recomendable hidratarse en cada pausa que se realice, ¿no? O tener al alcance por lo menos un consumo adecuado de agua, ¿no? El tema de actividad física, si bien es cierto que se recomienda una rutina de actividad física entre 30 a 40 minutos como mínimo, y de acuerdo a la situación del paciente, se habla, por supuesto, de las famosas pasos activas, ¿no? En la cual la persona está en una determinada, por lo menos en alguna posición, ¿no? Para poder realizar una actividad física que no tiene que ser necesariamente muy intensa, pero que sí va a mejorar enormemente el tema de la performance que puede tener una persona normal o de repente hasta un paciente. ¿Ok? Bien, sabemos todos nosotros que el 11 de marzo es una fecha muy importante y que fue seleccionado como una fecha de sensibilización, ¿no? Al tema, todo el tema de la enfermedad renal, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos en relación a sensibilizar de la mejor y la mayor manera posible a nuestros pacientes o por lo menos a las personas, ¿no? Como un aspecto de prevención de la enfermedad el día de Mundial del Riñón, ¿no? Que es el 11 de marzo. Ahora, ¿qué otras cosas debemos tratar de manejar, ¿no? Licenciado, permítame recordarle que estamos en la hora. Gracias. Ok, sí, sí, solamente para terminar, básicamente nosotros tenemos que sensibilizar no solamente a la población, sino a todas las autoridades sanitarias locales y nacionales. Ok, muchas gracias. Bien, muchas gracias, licenciado, por su brillante presentación y simplemente queríamos de pronto